Consultas médicas online para contribuir con una cultura de prevención de enfermedades y cuidar la salud de todos. Por eso queremos darte la oportunidad de que hagas ese programa en el que tanto hayas pensado, aquí en el canal de B Digital Online. Llama ya y nosotros te asesoramos para producir tu propio programa médico de televisión online. Muy buenas noches, amigos televidentes de Canal TV Digital Online. Es para mí siempre un placer poder compartir con ustedes y tenerlos al otro lado de lo que significa esta vía. Este es su programa, vamos a hablar preocupado permanentemente por la situación que estamos viviendo, atravesando el mundo entero. Tratamos siempre de encontrar un lado positivo a esta devastadora situación que estamos viviendo. Por eso mi afán siempre de tratar de tener siempre invitados de la calidad del que tenemos esta noche. Esta noche tenemos como invitado al doctor Javier Carrillo Ubidia, con una amplia trayectoria como galeno, médico principal del área de gastroenterología del Hospital del IES, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. En su trayectoria ha sido funcionario público, ha desempeñado la cartera de salud como subsecretario, ha llegado a ser ministro de salud encargado y actualmente cumple las funciones de presidente del directorio del Colegio de Médicos. Javier Carrillo, para mí es un honor tenerte como invitado. Buenas noches, el programa vamos a hablar. Te hace la cordial bienvenida. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto saludarte. Debo de mencionar que tengo también el privilegio y el honor de conocerte desde hace, creo que 30 años en que nos conocimos cuando hacíamos la medicatura rural. Tú eras el odontólogo de la directiva, yo era el médico de la directiva y juntos nos tocó pasar momentos muy interesantes defendiendo la medicatura rural y desde ahí esa amistad ha perdurado por tantos años, así que siempre mucho aprecio, mucha consideración y amistad con un colega del área de la salud. Bueno, gracias por esa generosidad de tus palabras, Javier. Sabes que mis consideraciones, respeto y cariño siempre ha sido el mismo. Han pasado más de 30 años y esa amistad se perdura. Entrando en materia, Javier, te digo nuevamente la cordial bienvenida de participar en nuestro programa. Vamos a hablar. Este tema que mencionamos, intento mantenerlo hasta tratar de encontrar la mayor cobertura posible en la gente que necesita de esos tips de ayuda para poder convivir con esta cuarentena, este aislamiento forzado en el que nos hemos visto por la situación que atravesamos. Actualmente, después de aproximadamente 2 meses, comenzamos a ver alguna mejoría, Javier Carrillo, en medio de esta pandemia. Sí, efectivamente, yo creo que tu programa es muy oportuno porque le podemos dar un mensaje a la ciudadanía, al país. Como médicos, como profesionales de la salud, hemos estado muy inmiscuidos en esta problemática, en esta pandemia, que obviamente trajo muchos problemas, mucha crisis, muchos fallecimientos, muchos enfermos. Pero después de 2 meses, como bien lo mencionas, podemos decir que no son las mismas condiciones, las mismas circunstancias hace 2 meses. Se ve definitivamente una mejoría en cuanto a las cifras estadísticas. Vemos que hay menos pacientes que visitan los hospitales por las complicaciones. No podemos decir, obviamente, que ya no hay pacientes, que ya no hay infección, que ya no hay contagio, pero eso obviamente está siendo manejado a otro nivel. Y lo más importante es que vemos ahora que hay menos muertos, menos fallecimientos por COVID. Entonces, en algún momento, hace pocas horas, pudimos recibir una información de que el día de ayer no se había registrado ningún fallecimiento. Entonces, esto por COVID al menos, ¿no? Entonces, esto es una noticia muy importante, muy halagadora, muy prometedora,
de que las cosas han cambiado y creo que eso podemos informarlo y tú estás en la obligación como médico, como salubrista, de informar a la ciudadanía porque ese creo que es el objetivo de tu programa. Así es, Javier. La idea siempre ha sido de informar y básicamente hoy por hoy tratar de encontrar herramientas que nos haga un poquito más convivible la situación que estamos atravesando, ¿no? Cabe mencionar pues que ya llevamos aproximadamente más de 50 días, sin entrar a la parte netamente política, Javier, porque ya habrá espacio y programa para hacerlo. Por ahora estamos tratando el tema específicamente, diríamos, médico y mental, tratando de encontrar salidas, vuelvo y repito, viéndole lo positivo a todo esto que ha sido tan engorroso y negativo. ¿Crees que se están aplicando los procedimientos necesarios para combatir esto, Javier? Bueno, ahora, en estos días, en estas últimas semanas, se están aplicando los procedimientos necesarios. No podemos decir del 100%, pero lo que cambió el panorama es que al programa de salud del Ministerio de Salud Pública, o sea, del gobierno central, se sumó el programa del municipio de Guayaquil, y hay que reconocerlo, que eso ha sido un gran aliciente, una gran ayuda a poder enfrentar, al menos en la ciudad de Guayaquil. Se pudo comprender que enfrentar al COVID, al coronavirus como pandemia, no podía ser solamente desde el punto de vista gubernamental. Ministerio de Salud, IES, aunque el IES es privado, pero la red del sistema de salud que está ahora vigente no es suficiente para poderla enfrentar con éxito. Entonces tuvo que sumarse de una manera diferente el municipio de Guayaquil, porque tuvo que prácticamente ha creado 2 hospitales con 600 camas más. Usted sabe, Ricardo, que hay el centro de convenciones que está funcionando ya con 300 y pico de camas. Está funcionando ahora la antigua maternidad Enrique Sotomayor, que también tiene aproximadamente 200 camas para pacientes de cuidados intermedios. Y además se está haciendo brigadas, se está haciendo tanto del municipio como del ministerio, se está haciendo brigadas, se está visitando los barrios, se está haciendo pruebas, se está dando tratamientos, se está detectando a los pacientes en fases tempranas, es decir, como debió haberse hecho desde el principio, es decir, poner toda una gama amplia de trabajadores de salud, de médicos, de promotores, visitar a los barrios. O sea, lo que tenía que haberse hecho hace 2 meses se lo está haciendo ahora y eso ya da resultados. Entonces, podemos decir que ahora se está haciendo bien, pero no hay que confiarse porque esta es una enfermedad nueva y ahí nosotros hacemos los reparos de decir que tenemos que seguir fortaleciendo el sector porque tú bien sabes, Ricardo, que el sector salud siempre ha estado deficitario, siempre le ha faltado personal, siempre le ha faltado medicamentos, siempre le ha faltado equipamiento. Entonces tiene que fortalecérselo el sector salud ahora más que nada para poder seguir con esta misma línea de poder enfrentar mejor la pandemia. Ese es fundamentalmente el asunto, ¿no? Un colega, Javier, y amigo, exfuncionario también en la rama de la salud en algún momento, lo escuché en una entrevista hablar de la población de rebaño, solamente como para que tú lo dejes mucho más claro, no tanto en palabras técnicas, sino en palabras mucho más entendibles. ¿A qué se refiere la población de rebaño y en qué está facilitando o creando mayores expectativas de superar esto? Ya, la inmunidad de rebaño, que es el término concreto, se refiere a cuando hay una epidemia de contagiosidad, de enfermedad. Y entonces, por las características de la epidemia, mucha gente, mucha población se infecta fácilmente.
Entonces, para que se hable de inmunidad de rebaño, tiene que sobrepasar el 60% de una población específica. Es decir, póngase usted Guayaquil. Guayaquil tiene 2,5 millones de habitantes. Para que se contagie, para que se hable de inmunidad de rebaño, tendría que estar por lo menos 1,5 millones de personas ya contagiadas del virus, y esto hace que la contagiosidad de las personas, pero controlándola obviamente, vaya haciendo que se vaya disminuyendo la virulencia. Entonces se contagia a la gente que puede contagiarse. Ahí se habla de que debe de ser las personas de menos de 50 años que son más tolerantes al virus, y entonces eso, los jóvenes de 18, 20 a 40, 45 años, que son los que toleran mejor, y entonces va haciendo que los síntomas sean menos agresivos, porque la gente joven tolera mejor, y entonces los síntomas menos agresivos, y hace que vaya disminuyendo la virulencia y la contagiosidad. Entonces, yo creo que, de acuerdo a las cifras que ha dado el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud como tal, aunque todavía no está muy claro eso, el municipio dice que hay aproximadamente un 30 o un 40% de población de Guayaquil. Es decir, todavía no se llega a la inmunidad de rebaño. Esto esperemos que no, porque cuando hay inmunidad de rebaño, ocurre que es bueno cuando son enfermedades que no tienen mucha mortalidad o mucha letalidad. Pero en este caso, en nuestro caso, la mortalidad se elevó mucho. Entonces, esperemos que no sea así y que se lo siga controlando tal cual como va ahora. ¿A qué iba dirigida mi pregunta, Javier? Ha sido muy explícito tú y te lo agradezco. No esperaba tanto, pero muy oportuno. En la parte, o sea, estamos hablando de que es netamente positivo para todos nuestros teleaudientes. Eso es positivo, hablar de la población de rebaño, entonces. En este caso no sería positivo, porque la inmunidad de rebaño, como digo, es viable cuando son enfermedades tipo influenza, gripales, o sea, un sarampión que no mata, no muere la gente, la gripe H1N1, aunque en otros países europeos o Norteamérica tiene mucha más mortalidad que en nuestro medio, porque probablemente por las cuestiones del clima, pero tipos así virales que no tienen mucha mortalidad, es beneficiosa la inmunidad de rebaño. Ya, lejos de todo esto, Javier, podríamos pensar que de alguna manera ya lo vamos superando, siendo lo más optimista sin caer, claro está, en la exageración. Sí, podríamos decir que estamos superando la pandemia, al menos en Guayaquil. En Guayaquil, producto de las acciones que se han tomado, estamos superando. ¿Por qué? Porque usted ha disminuido las visitas a los hospitales, las internaciones en cuidados intensivos, ha disminuido la mortalidad. Eso es una cosa tremendamente tranquilizadora. Es una cosa tremendamente optimista, y entonces, pero lo importante aquí en esto es no descuidarse, como siempre lo decimos, porque es necesario seguir sosteniendo estos indicadores para que podamos decir en algún momento, con datos más concretos, más certeros, decir, ahora sí podemos pasar de un semáforo rojo a un semáforo amarillo, teniendo todavía que recibir información de al menos los COE cantonal o COE provincial, que son los comités de operaciones de emergencia que se han creado para esta pandemia. Ellos tienen que tener precisos los datos y poder decir, estamos ya en una fase de meseta o estamos en una fase de declive de casos. Eso todavía hace falta información, y esperemos que por ahí vaya el asunto, ¿no? Haciendo eco a tus palabras, Javier, supe, estoy por confirmar la fuente, es solamente una expresión nada más en este momento. No sé qué tan cierto será, o de pronto te llegó a ti también esta información, de que una sala, una UCI del Hospital del Guasmo, quedó 0 pacientes. ¿Supiste eso?
No, no es sabido, pero es probable que eso pueda ocurrir porque, como digo, ha disminuido notablemente la asistencia de pacientes a las emergencias. Y entonces esto, si eso es así, Una si noticia el alentadora. hospital, si el hospital del Guasmo, que fue uno de los primeros hospitales que se batió con la pandemia, que también asimismo se llenó y que tuvo la más alta tasa de mortalidad dentro de los hospitales que atienden COVID, entonces que ahora estén sin pacientes por COVID, pues es una muy grande noticia, muy buena. Esperemos que así sea y sigamos en tu información hacia la comunidad de que es cuestión alentadora. Veremos confirmar esa noticia, ¿no? Que es muy buena. Javier, en tu especialidad, habiendo sido jefe por mucho tiempo del área de gastroenterología del Hospital del IES, ¿podríamos determinar que la ansiedad, el temor, la angustia, el pánico podría causar trastornos en el metabolismo digestivo? Claro, claro que sí. Es muy No, importante para nuestros televidentes. no solamente en el metabolismo digestivo, puesto que ahora con esta pandemia, con esta crisis sanitaria, se presentó problemas de carácter psicológico, Claro. psiquiátrico, cardiovascular, digestivo, en pacientes sobre todo, ¿no? Porque probablemente un paciente no tiene muchos conocimientos de salud y entonces era una situación muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil por toda la desinformación que se daba o por la información oficial. Usted sabe, las redes ponían videos de personas falleciendo, tanto en otros países donde se inició o se presentó primero la pandemia. Y en nuestro país también, o en nuestra ciudad, se veían muchos videos, mucha información, gente muriendo. Eso, pues, sin duda alguna, crea mucha preocupación, mucho malestar. Y no olvidemos que dentro de la parte digestiva existen enfermedades que se le atribuyen en un 15 o un 20% al estrés. El estrés no es otra cosa que la preocupación, la psicosis, el miedo, el temor. Entonces, la preocupación, el miedo, el temor te puede alterar la frecuencia cardíaca, te altera la motilidad intestinal, te puede dar diarreas, te puede dar vómitos, te puede dar cólicos, dolor abdominal. Aparte de que el virus como tal provoca ciertas lesiones en las mucosas, en los tejidos, en la vasculatura, también se ha encontrado que hay lesiones en el tracto digestivo, entonces en la célula. Entonces te provoca no solamente el estrés, te provoca por la cuestión mental, la parte psicológica, sino también por las lesiones del mismo virus, te provoca diarreas, te provoca hepatitis, te provoca inflamación del hígado, ¿no? Incluso se detectó algunos casos de inflamación de la vesícula, del páncreas. Es decir, es una cuestión sistémica, pero la pregunta tuya es si es que la preocupación, el estrés, el temor daba síntomas digestivos, pues sí, lo daban. Y ahí no sabemos específicamente se debe solo al estrés o se debe al virus, pero definitivamente hay una relación ahí. O sea, definitivamente se presentan trastornos en el metabolismo por la preocupación y la ansiedad. Eso es lo que he tomado en claro de lo que me acaba de decir el doctor Javier Carrillo. Pero siendo esta la situación, entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para evitar o poder sobrellevar estos cambios, Javier, desde el punto de vista gastroenterólogo? Bueno, yo creo que lo fundamental es con lo que hemos iniciado como programa. Es muy oportuno tu programa y creo que hemos dado buenas noticias, ¿no? Tú también lo has dicho. Se está controlando la epidemia, se está controlando la crisis sanitaria en la ciudad, en la provincia. Esperemos que sigamos así.
Entonces, esto creo que a cualquiera lo va a tranquilizar. Entonces, la recomendación como gastroenterólogo para las afecciones digestivas son las recomendaciones en términos generales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que un paciente enfrente mejor un estrés por esta enfermedad? Un paciente que comienza a sentir diarreas, pues lo que debe hacer es hidratarse de una forma adecuada, tomar solo líquidos. Si le da diarrea o dolor, tomar solo líquidos, tomar algún tipo de medicamento antiespasmódico que permita aliviar el dolor, mantener una dieta líquida, es decir, estamos hablando de bebidas hidratantes, de agua, de jugos, de caldos líquidos, coladas, cosas que el intestino pueda tolerar mejor. No, lo primero es la hidratación adecuada. Lo segundo, si hay dolor, tomar algún tipo de antiespasmódico, y si hay náuseas o vómitos, tomar algún medicamento antiemético, es decir, que controle un poco la náusea y el vómito. Si esto ya no se puede controlar, pues recomiendo, si es que puede inyectarse alguna infusión en la vena, una hidratación intravenosa, o si ya no se puede controlar con esto, pues sí acudir a una unidad hospitalaria para que lo puedan hidratar. Lo fundamental cuando hay este tipo de casos de vómitos y diarreas es no deshidratarse. Entonces, lo fundamental es hidratarse dentro de lo posible, ¿no? Muy bien, muy claro, muy claro. Lo importante también no automedicarse, ¿no, Javier? Seguir las indicaciones como las estás exponiendo, pero médicamente tratar en lo posible de no hacerlo por cuenta propia. Y si las molestias persisten, pues consultar con el médico. Efectivamente, lo que pasa es que también, Ricardo, estarás conmigo de acuerdo que esta pandemia cambió todos los panoramas que teníamos establecidos, los esquemas, porque parece mentira, pero ahora ya no nos comunicamos personalmente, ya nos comunicamos ahora por todas estas vías de redes sociales, por telemedicina, teletrabajo. Es decir, creo que el mundo cambió en este sentido y ya no es necesario tanto la visita médica presencial. Ahora ya se habla de de telemedicina, es decir, un tratamiento, una conversación como lo estamos llevando tú y yo ahora y que la puede ver mucha gente, pero estamos hablando de la tecnología, del internet para poder resolver muchos problemas. Entonces, ahora la telemedicina usted la puede utilizar y entonces puede llamar a un médico y decirle, doctor, tengo por una videoconferencia y decirle, mire, tengo tal síntoma, tal situación. El médico incluso puede examinarlo. Es decir, le dice, muéstreme el sitio donde duele, muéstreme qué lesión tiene. Entonces, con la cámara, con el celular, con lo que está haciendo la videoconferencia, le muestra y entonces el médico tiene la posibilidad de recetarlo. Le dice, bueno, le voy a mandar la receta por medio de un correo, por medio del WhatsApp, o anótela, y entonces hace una conferencia que puede durar unos 15, 20 minutos, 30 minutos, y el paciente ha sido atendido, ha sido resuelto su problema. Entonces creo que, obviamente lo que usted dice está muy bien, no hay que automedicarse, pero ahora la atención médica o la resolución de problemas está mucho más fácil por la teleconferencia, el teletrabajo, la telemedicina. Eso también es algo bueno que ha sacado esta pandemia. Bueno, definitivamente ha sido muy claro. Siempre estas recomendaciones son lo que nos anima a seguir sobreviviendo y sobrellevando más que nada esta cuarentena, que definitivamente no ha sido fácil para nadie, ¿no? No ha sido fácil para nosotros como profesionales del área de la salud, no ha sido fácil para nadie en forma general. Javier, siempre será un gusto poder tratar contigo, siempre será un gusto, un honor contar con tu amistad.
te agradezco mucho haber aceptado esta entrevista. Te pido por favor un mensaje o un tips que quieras agregar como despedida a esta entrevista. Recuerda que nos ven y nos escucha el mundo entero por Canal TV Digital Online. Bueno, para mí es muy grato conversar contigo, Ricardo. Repito, te conozco tantos años de cuando éramos recién ingresando a la vida profesional y creo que este programa que estás llevando es muy beneficioso para la colectividad, la sociedad. Yo diría que esta pandemia ha sacado muchas cosas buenas de la gente y creo que eso es lo que tenemos que seguir explotando, que la gente sea más solidaria, que sea más humana, que las cosas van a ser mejores definitivamente porque el mundo entendió que lo material no importa, importa lo humano, importa la solidaridad, el ayudarnos, el poder resolver los problemas de la gente, el que la gente viva mejor, el que la gente viva feliz. Entonces yo creo que ese es nuestro objetivo, al menos mientras estamos en este mundo, y tratemos siempre de hacer eso. Yo te agradezco a ti por la invitación. A ti, Javier, y televidentes, semana a semana vamos a hablar en su programa de todos los viernes a las 8 de la noche. Muy agradecido, Javier Carrillo Uvidia, gastroenterólogo de nuestra ciudad, por esta entrevista. Buenas noches. A ti, Javier. Productora TV Digital. Somos expertos en servicios de comunicación integral. Entre nuestros servicios están alquiler de espacio en Canal TV Digital Online, creación de canal online, producción de videos corporativos, documentales institucionales, comerciales, videoclips, videos promocionales, videocatálogos, organización y grabación de eventos, diseño gráfico en revistas, instalación de sistemas de circuito cerrado, diseño y desarrollo web, asesoría en medios, hosting y dominios, redes sociales, asesoría y manejo de medios de comunicación.